Parashá número 15. Bo, que significa ve. Éxodo, Shemot, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Primera Aliyá. Éxodo, capítulo 10, versículo 1 al 11. Yahweh dijo a Moshe: Ve a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como preséntate es bo, que significa ve, del verbo ir, mas no del verbo ver. Esto nos enseña que el Eterno invitó a Moshe a ir acompañado por él. Un siervo del Eterno no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración con él. No toma iniciativas propias, sino siempre en relación con el Eterno, con lo que él dice y hace. Si tomamos decisiones sin consultar con el Eterno, podemos sufrir graves consecuencias. Josué, Yahoshua, capítulo 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Hashem. Shemot, capítulo 10, versículo 2. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de lo que el Eterno ha hecho en sus vidas, y especialmente lo que pasó con la salida de Mitzrayim. Esta salida simboliza la liberación de la esclavitud, el pecado y el mundo por medio de Yeshua HaMashiach. Es necesario contar a los hijos nuestra experiencia de la salvación por medio del Mashiach. Los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Este texto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. La tarea de transmitir la fe hebrea no recae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos. Joel, capítulo 1, versículo 3. Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Y Salmo Teil, capítulo 78, versículo 2 al 8. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Hashem, su poder y las maravillas que hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Y no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. La tradición de pasar la revelación de padres a hijos es la que ha mantenido vivo al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones, y es parte de la misma declaración de fe hebrea. Deuteronomio Devarim, capítulo 6, versículos 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con esta responsabilidad. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Eterno por los milagros que han vivido y pasar estas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Ellos, a su vez, recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Elohim. Un padre debe leer las Escrituras todos los días a sus hijos mientras estén viviendo bajo su techo. Así levantará una generación de santos. Aleluya. Éxodo, Shemot, capítulo 10, versículo 9. Y Moshe respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta a Hashem. Existen 3 cosas que son necesarias para que se pueda celebrar una fiesta para el Eterno, como lo expresa este versículo. 1. La libertad. 2. La familia. Y 3. Un sacrificio. Sin estos 3 elementos, no es posible celebrar una verdadera fiesta al Eterno. La idea del Altísimo no era salvar parte del pueblo, sino todo el pueblo. Eso incluía a las mujeres, los ancianos y los niños. El Eterno no quiere un pueblo dividido. Shemot, capítulo 10, versículo 11. No será así. Id ahora solo los hombres y servid a Hashem, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. El faraón quería hacer que las mujeres y los niños se quedaran en Mitzrayim, mientras que los varones se fueran a celebrar fiesta al Eterno. Esto no es posible. Si la esposa y los hijos no pueden estar con nosotros, no podremos celebrar una fiesta delante del Eterno. Los niños tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en nuestras celebraciones. Si no lo están, no estamos haciendo las cosas bien. El faraón simboliza al adversario y como tal intenta hacer 2 cosas: dividir la familia y apartar a los niños de los cultos. Todas las celebraciones de Israel están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados en ellas. Por eso usamos mucha simbología y objetos de culto para que nuestra enseñanza y nuestro servicio al Eterno sean fáciles de asimilar para los pequeños. El Mashiach se indignó con sus discípulos cuando intentaron apartar a los niños de la presencia mesiánica. Marcos, Mordecai, capítulo 10, versículo 13 al 16. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Amén y amén.